a todos. De antemano, muchas gracias a los organizadores del evento y a todo el público presente. La ponencia lleva por título de monedas y aguardientes a Vertillo. Y el objetivo principal es analizar la posibilidad de patrimonialización de las instalaciones de antiguas instituciones económicas de la ciudad de Cartagena por medio de los estudios de caso de la Real Fábrica de Aguardiente de Caña y la oficina de la Casa de la Moneda. Explicaremos cómo estas edificaciones se centraron en el registro urbano, económico y social de la época y asimismo su relevancia dentro del contexto colonial. Y además se reflexiona sobre el valor patrimonial y el significado que adquiere hoy en la preservación y transmisión de su legado. Y hablando muy duro, perdón. Bueno, para esto consideramos importante tres conceptos, entonces vamos a comenzar con esta diapositiva que es principalmente sobre definiciones. El primero es el de patrimonio cultural. Aquí nos acogemos a la definición que otorga la UNESCO, que la define como elementos materiales e inmateriales que son heredados del pasado y que tienen que pasar por un proceso de preservación para su conservación y que estos puedan ser transmitidos de generación en generación. Por otra parte, tenemos el de monumento, que suele estar asociado al de patrimonio, pero tiene unas distinciones importantes. El de monumento podemos definirlo como obra pública de valor significativo, ya sea artístico, histórico, arqueológico, simbólico, que simboliza elementos identitarios, así como a la memoria colectiva. Pero también, como vimos en la ponencia anterior de la profesora Nancy Correa, se pueden entender como productos de procesos históricos relacionados a la defensa de proyectos políticos e ideológicos circunstanciales que buscan legitimizar procesos políticos que se dan en ciertos contextos históricos en particular. Por otra parte, tenemos el de proceso de patrimonialización, que lo entendemos como la selección por el cual a un bien se le da una valoración como patrimonio. La ley colombiana lo define como un proceso activo en donde la sociedad atribuye dicho valor patrimonial a dicho bien. Para el proceso de patrimonialización hay que tener en cuenta diferentes tipos de atributos. En este caso nosotros hemos hecho una selección de 6 valores y atributos a tener en cuenta. En este caso tenemos el atributo arquitectónico, teniendo en cuenta que ambas son instituciones que dejaron instalaciones físicas hasta el día de hoy. Tenemos el valor histórico, puesto que ambas estuvieron insertadas en un periodo y contexto importante para la ciudad de Cartagena. Tenemos el valor que le otorga a la sociedad contemporánea que sigue interactuando con dichos espacios. Tenemos el valor dentro de la memoria histórica, los atributos institucionales, quiere decir los reconocimientos formales que se le otorgan a dichas instituciones e instalaciones, y tenemos el valor simbólico. Pero en este caso nosotros estamos hablando de un tipo de institución en particular y son las instituciones económicas, que las podemos entender como todos aquellos centros de producción, consumo y circulación de un bien en particular. Estas suponen que tienen unas posibilidades y unos desafíos particulares que las definen y diferencian de otro tipo de instituciones que pueden ser patrimonializables. En este caso, en las posibilidades tenemos la reflexión sobre el papel de dichas instituciones en la sociedad. Tenemos la valoración de la evolución de los espacios urbanos y económicos, puesto que estuvieron insertos en ambos. Tenemos que se puede reflexionar sobre la memoria obrera y laboral, principalmente en aquellas que fueron zonas industriales, ya sea zonas de fábricas u otro tipo de contextos que involucren fuerza o mano de obra. Y tenemos la comunitaria en el caso de los mercados públicos. Por otra parte, está determinada la influencia de dichos espacios sobre el imaginario colectivo y la costumbre, siendo que estas trascendieron a su propia naturalidad, que era la de funcionar para las actividades económicas por las que fueron fundadas. Por otra parte, hay una serie de desafíos. Por una parte, tenemos lidiar con la privatización, puesto que muchos de estos espacios siguen bajo las manos privadas, que algunas veces los administraron. Tenemos el desinterés de los antiguos sitios de carácter económico y los conflictos derivados de las interpretaciones de su pasado, puesto que muchas de estas instituciones estuvieron insertas en sistemas económicos muchísimo más complejos que hoy en día tienen otras categorías o perspectivas morales, como puede ser que tanto la institución de la Real Fábrica de Aguardiente como la Casa de Moneda estuvieron insertas en el sistema esclavista. Por otra parte, está el deterioro físico y el olvido.
Ahora, consideramos pertinente observar cómo se ha dado procesos de patrimonialización de dichos espacios en otras partes del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la Constancia Mexicana, que fue una antigua fábrica textil que funcionó entre el siglo XIX y el XX y que hoy en día está reconvertida como un museo y parque cultural. Por otra parte, tenemos el caso del Matadero de Madrid, que antes fue el Matadero de la ciudad y que funcionó en el siglo XX y que hoy en día es un centro de arte contemporáneo. Esta primera tendencia nos muestra que estos espacios pueden ser reconvertidos a espacios culturales, a centros culturales, y que también se ha dado aquí en Colombia. Por otra parte, tenemos una segunda tendencia que va más al reconocimiento formal o institucional, quiere decir, aquellas instituciones o aquellos espacios físicos que tuvieron un reconocimiento ya sea internacional o nacional por su valor técnico, histórico, arqueológico. Tenemos dos ejemplos, que es el sistema hidráulico del Alto Harz en Alemania. Son unos acueductos que funcionaron para el abastecimiento de minas de minerales en el Alto Harz en Alemania y que tienen un reconocimiento de la UNESCO por el valor técnico e histórico de las mismas. Por otra parte, tenemos unas minas de sal que se encuentran en una localidad al sur de Polonia, que son depósitos evaporíticos subterráneos, es decir, salinas, que funcionaron desde el siglo XIII, siguen en funcionamiento, pero parte de ellas han sido adecuadas para su visita, incluso incluyen una parroquia que se puede observar en las imágenes, y que también tienen un reconocimiento internacional por el valor técnico e histórico, pero a la vez tienen una catalogación nacional como monumento en Polonia. Para el caso concreto de Colombia tenemos ya una tendencia que para el caso botánico tenemos las casas de moneda, antiguas instituciones de emisión monetaria colonial republicana declaradas monumento nacional en 1975. Y vemos una tendencia de que el espacio es intervenido, pero se reconoce su valor histórico de lo que históricamente funcionaba anteriormente. También tenemos el caso de la fábrica de Bavaria, declarada como bien de interés cultural y hoy en día se encuentra en conservación y todavía se mantiene su funcionalidad. El Museo de Algodón y Fábrica de San José de Suárez, Santander, complejo industrial de 1907 hasta 1981, reconvertida en museo y centro de documentación. Ahí encontramos una tendencia de que sí se conserva el espacio como cultural, pero también se tiene en cuenta sus funciones históricas. Bueno, ya llegando al caso local de Cartagena, Cartagena como escenario, recordemos que el puerto marítimo de relevancia comercial era el puerto que se conectaba con la economía del mundo desde la época Europa y todo el comercio transatlántico. También era un puerto habilitado para la llegada de rocas, mercancías europeas y esclavos africanos, entre otros productos. También tenemos que Cartagena era un centro urbano de importancia regional. Pues Cartagena no solamente hay que considerarla como un puerto, sino también como un centro urbano complejo donde habitaban élites criollas, comerciantes, artesanos, esclavos y libres. Además, albergaba instituciones económicas, políticas y religiosas y sobre todo instituciones productivas, como era el caso de la fábrica de tabaco, de aguardiente y en especial la oficina de la Casa de la Moneda. Sí, por favor. Ya centrándonos en la propuesta que traemos a colación, tenemos el caso de la fábrica de aguardiente de caña. Es un en donde valoramos el atributo histórico. Era una institución que funcionó, que fue establecida en 1765 y funcionó hasta 1820. Después de la independencia no se sabe más datos de ella. Tenemos que era la principal institución que se encargaba de regular y monopolizar la producción del aguardiente, su abastecimiento, pero también su venta. El aguardiente no solamente era para consumo local de la ciudad, sino que también era distribuido a diferentes partes de la provincia y también del Caribe colombiano. De Granadino, donde tenemos el caso también de Panamá, se enviaba mucho aguardiente a Cali, a Panamá, para abastecer las poblaciones de esa provincia, valga la redundancia.
También valoramos el atributo arquitectónico. Se dan cuenta la primera imagen es una fotografía de principios del siglo XX. Podemos notar la arquitectura. Era un complejo productivo industrial, obviamente colonial, construido con criterios utilitarios, amplios espacios para la molienda, destilación, almacenamiento y oficinas administrativas de varios funcionarios. Y también tenemos los archivos que hemos podido revisar hasta el momento tratan de que en 1774 el informe de contaduría da el informe de que el espacio fue resultado de 3 casas adyacentes. No tengo la fuente directa, pero dice primeramente un solar con 3 tendales donde funcionaban los alambiques. Luego en busca de expandir la producción y el almacenamiento de varios insumos se compró una casa adyacente, y luego para el funcionamiento de la noria, era un centro hidráulico para abastecimiento de agua, se compró. Y así le dieron forma al complejo arquitectónico. También le valoramos el atributo contemporáneo, hoy es un referente histórico, pero también económico, que explica cómo se organizaban las finanzas coloniales y el consumo popular. Permite comprender la historia del monopolio estatal en bebidas alcohólicas, antecedentes de actuales reglas departamentales en Colombia, donde permitió aún financiar servicios públicos de la hacienda. Podemos también el atributo de la memoria histórica. La fábrica está asociada tanto a la vida cotidiana, el aguardiente como una bebida popular, el aguardiente era la bebida del consumo de la gente de a pie, la gente trabajadora de la época, y hoy en día encontramos de que el aguardiente es una bebida obviamente que es bastante consumida. En síntesis, la gran fábrica de aguardiente de caña es un espacio donde se cruzó la arquitectura productiva, política fiscal, vida popular y memoria histórica, lo que convierte en un caso emblemático de cómo el Estado colombiano interviene en la economía y en las costumbres sociales, y eso tiene que estar presente hoy en día en la memoria colectiva de los cartageneros. Como también asociado con la calle de Estanco, no solo como febrero, sino que también podemos decir, no, aquí se usaba una estructura compleja que se encargaba de producir, almacenar y distribuir aguardiente en diferentes partes de la ciudad. Aquí rápidamente observamos un poco de la arquitectura interna de la fábrica. Podemos ver cómo eran sus divisiones. También encontramos la estructura de la producción, los alambiques, toda una función que tenía hornos y funcionaban a través de la energía limpia, como era el carbón o la leña. Y por último encontramos la representación de una pulpería, de cómo se vendía y cómo compraban aguardiente para el consumo. Por otra parte, tenemos el caso de la oficina de la Casa de Moneda, una institución de emisión monetaria que funcionó principalmente en la primera parte del siglo XVII, exactamente en los años de 1621 a 1635 de manera interrumpida. Hemos seleccionado esta institución también porque hemos identificado 3 atributos a tener en cuenta. El atributo histórico, puesto que por una parte fue las pocas secas casas de moneda abiertas en zona portuaria. Adicionalmente se trató del primer intento por producir monedas en la ciudad que se materializó, teniendo en cuenta de que también diseñaron monedas en la época de la independencia. Por otra parte, fue el primer lugar en donde se acuñó moneda en lo que actualmente es Colombia, quiere decir las primeras monedas que se acuñaron en este territorio salieron de esta oficina. Por otra parte, el valor arquitectónico es la primera construcción que uno encuentra al salir de del pasaje de la moneda, en color amarillo, con 2 balcones, una entrada colonial. Pues está perdurada en el tiempo y se ha empleado para distintas tareas, actualmente propiedad de la gobernación. Funciona una secretaría allí, pero también es una casa colonial restaurada tal y como se encontraba en su época, puesto que esta sufrió un incendio en 1940. Por otra parte, cuenta con atributos formales, teniendo en cuenta que está reconocida como monumento nacional. Aparte de la Casa de Moneda en Santa Fe y la Casa de Moneda en Popayán, esta también fue reconocida como monumento nacional en 1975. Siguiente. Y por la memoria histórica, tenemos este recorrido identificado por distintas fuentes,
Tengo que en 1781, que es decir, más de 100 años después de que se cerrase, pero aún en el contexto colonial, a la calle ya se le denominaba como calle de moneda. Aquí podemos ver documentos donde se dice que una baja de la calle Nuestra Señora de Oliva, que era el nombre anterior de la calle, alias de la moneda. Este es lo que parece ser una postal, una fotografía tomada por un extranjero en Cartagena en 1918, donde se ve la denominación de calle de moneda en la parte superior. Y por último, tenemos todas estas referencias del siglo XXI, en donde todo el mercado que funciona a su alrededor, todas las instituciones económicas que están a su alrededor, utilizan el sufijo de moneda debido a la ubicación propia de la calle. Por lo tanto, a pesar de su corto funcionamiento, vemos como ha perdurado en el imaginario colectivo que alguna vez allí funcionó una casa de moneda. Ya para finalizar, en algunas conclusiones a las que nosotros llegamos, el valor patrimonial de lo económico, la instalación de la casa de la moneda, la fábrica trasciende su función original y hoy representan huellas materiales que permiten comprender la organización económica, visual y política de la Cartagena colonial. Por otra parte, tenemos patrimonialización como oportunidad. Los casos analizados muestran que los procesos de patrimonialización y monumentalización no se remiten a templos, fuertes obras, sino que incluyen también otros espacios de producción económica. Esto abre la puerta de resignificar y proteger lugares que hasta ahora recibimos menos atención patrimonial. Listo, muchas gracias.